¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Yo puedo ver aquí que muchos de ustedes eran tipo y figura de una piedra dura. Fulano, conviértete. Fulano, busca de Dios. No, yo no me voy a convertir ahora. Yo no estoy en eso ahora. No, fulano, venga a Cristo. Y endureciendo el corazón. Hasta que un día, aleluya, la palabra de Dios cayó como un martillo y te partió la voluntad, te partió los deseos. Ay, por favor, te partió tu capricho, te partió la rebelión, te partió la rebeldía, te la partió en pedazos. Ese hombre yo lo invito a la iglesia, esa mujer yo lo invito y no hay forma, estate tranquila, suéltale la palabra, que la palabra es como un martillo que quebranta al más duro. Y estoy convencido por los días que tengo en el evangelio que esos son los que más le gustan a Dios. Ay, por favor, esos que se creen duros, esos que se creen resistentes, esos que pulsean con Dios, esos son los que a Dios le gusta. Resiste a Dios, aleluya, para que se sepa al final, aleluya, quién es Dios en tu vida. Como hemos dicho que la palabra de Dios es viva, es el primer factor que tiene la palabra de Dios y que debemos de considerar. Es una palabra viva en su totalidad. No hay ningún elemento, ningún aspecto de la palabra de Dios que pueda ser carente de la vitalidad de Dios. El apóstol Pablo nos escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir, corregir, a fin de formar, educar, parafraseando, al hombre, prepararlo, equiparlo para toda buena obra. Es decir, que toda la escritura, todo lo que Dios ha inspirado, todo lo que Dios ha transmitido al hombre es útil, es viva. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay una tilde ni una coma de más en las escrituras. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra tiene un peso eterno. La palabra es viva en su totalidad. No hay desperdicio alguno. Cuando usted compra algunas mercancías comestibles, es posible que algunas usted le tenga que cortar cosas porque usted no se lo come todo, sino que le corta algunas áreas y la desecha. Pero ¿qué podemos nosotros desechar de la palabra? Porque en su totalidad ella es útil. ¿Alguien me sigue? De manera que la palabra es viva en su totalidad. Aquí el concepto logos cobra una importancia importante. El concepto logos tiene que ver con la palabra escrita, la palabra pronunciada, la palabra plasmada en papiro, en pieles, en tablas de piedra. Todo lo que Dios ha revelado al hombre como palabra es una palabra que tiene la esencia misma de Dios. Es viva porque un Dios vivo la ha declarado. Es viva porque produce vida en aquellos que estaban muertos. ¿Alguien está aquí? De manera que el concepto logos se refiere a esto, a todo lo que Dios ordenó que se escribiera. Entonces, cada palabra que Dios ha ordenado que se escribiera tiene un peso para producir vida en nosotros. Ay, Dios mío. No es la tradición lo que produce vida. No son los hábitos religiosos los que producen vida. No es realmente lo que me enseñó papi, lo que me enseñó mami. No es la predicación humana, filosófica que los hombres pueden expresar. No se trata de carta, no se trata de ningún tipo de concepto de hombre. Se trata de que lo único que puede cambiar la vida del ser humano es una palabra viva salida de la boca de Dios. Gloria al Señor. De manera que la palabra de Dios es viva. Esto quiere decir que no es letra muerta. Ay, levanta tu Biblia en esta hora. Eso no es letra muerta. He dicho que eso no es letra muerta. Aleluya. Eso no es una revista
de humanidades. Ese no es un libro de filosofía o conceptos humanistas, nada que ver. Aleluya. Es una palabra que tiene esencia, que tiene vida. Hay buenos libros que han sido escritos. Hay buenas literaturas que han sido de fama universal. Pero nada de eso puede producir vida en aquellos que la leen. ¿Alguien me sigue? Gloria al Señor. Todas las filosofías del mundo, todos los libros que van dirigidos a el saber, a la intelectualidad y cuantas cosas, son buenos libros, buenos conceptos, puro y llanamente, pero son letras muertas. Son letras muertas. Ninguno de los escritos de Aristóteles, ninguno de los escritos de esos grandes pensadores han producido vida. Han regenerado la vida de alguien. Porque son simples palabras. Son simples palabras. Pero la palabra que hoy estamos predicando es tan válida su enseñanza, es tan válida y actual su verdad, que no hay forma de poderla anular. Dios mío. Muchos hombres han escrito libros exitosos que ya ni se mencionan. Murieron ellos y murieron sus escritos con ellos. Pero mi Biblia dice que Cristo inspiró, Dios inspiró esta palabra, y el Dios que la inspiró sigue vivo. Y esta palabra, después de más de 2000 años, sigue cobrando vigencia en nuestra vida. Es tan nueva como el primer día que Dios la desató. Porque es una palabra que no muere. Es una palabra que no depende de que alguien le dé vida, sino que ella tiene vida en sí misma. La palabra del Señor nos dice que Cristo mismo utilizó la palabra del Señor. Ay, Dios mío. Cristo, la palabra es tan viva y tan poderosa que Cristo, teniendo toda la fuente, Cristo teniendo toda la sabiduría almacenada en él, se apoyó en la palabra. Se apoyó en lo que él había inspirado. Por eso vemos a Cristo hablando en Lucas capítulo 4, utilizando la palabra. ¿Por qué no utilizó otros escritos? ¿Por qué no utilizó los pensamientos de los rabinos? ¿Por qué no utilizó el Talmud? ¿Por qué no utilizó otros escritos que tienen cierta preponderancia y son calificados como libros sagrados o pensamientos sagrados? Él utilizó la palabra, utilizó lo que está vivo para hablarle a la gente que estaba muerta. No se puede, aleluya, impartir una palabra muerta y esperar que la gente viva. No, es todo lo contrario. Necesitamos que Dios deposite su palabra viva para que cuando nosotros hablemos, esa palabra pueda vivificar a todo aquel que la puede escuchar. La palabra de Dios siempre está vigente. Dele un codazo a su hermano, siempre está vigente. Dígaselo. Gloria al Señor. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Mateo capítulo 5, su verso 18 nos dice: porque de cierto, Cristo hablando, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo
se haya cumplido. Es una palabra que trae en sí misma el peso de hacerse veraz en aquellos que son expuestos a ella. Cristo citó confiadamente la palabra, porque lo único que podemos confiar ciegamente es en la palabra de Dios. Un pastor, un ministro, un líder puede ser una gran persona, puede ser una persona que tú puedes confiarle tus secretos o puedes confiarle alguna situación, pero nada como confiar en la palabra del Señor. Nada como confiar estrictamente en la palabra del Señor. Jesús utilizó la palabra porque la palabra es lo único infalible. Dios mío, he dicho que la palabra es infalible. La palabra es inerrante. Fallan los hombres, se equivocan los hombres, pero la palabra de Dios no falla, no yerra. Escúchelo bien. Por eso Cristo utilizó la palabra, no estaba usando cualquier otra cosa. La palabra es viva, porque la palabra del Señor ha sido la guía en cada generación. Ha sido la lumbrera que ha guiado la humanidad desde el principio. Escúchelo bien. Toda generación que ha buscado la palabra de Dios en su tiempo, la palabra de Dios le ha preservado vivo ante la presencia del Señor. Está viva porque direcciona nuestra vida. Está viva porque guía nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es viva porque tiene la capacidad de enderezar nuestras veredas. Es viva porque tiene el poder de enderezar el curso de nuestra vida, el curso de nuestro camino, el curso de nuestro destino. Ella tiene el poder de enderezar nuestra vida y nuestros pasos. Gloria al Señor. Escúcheme bien. La palabra de Dios ha sido siempre la guía del pueblo del Señor. Escúchelo bien. Ella ha sido el eje central en todas las edades. En la edad media, en la edad antigua, en la edad moderna y por todos los siglos, ella seguirá siendo el eje central de todas las cosas y de todos los tiempos. ¿Me sigue? Escúchelo bien. Es viva porque nadie ha podido matarla. Es viva porque es inmortal. Aleluya. Es inmortal. La palabra es viva porque hombres muertos han tratado de matarla. Se han muerto ellos y ella sigue viva. ¿Alguien sigue aquí? Ella sigue viva. Desde tiempos antiguos, la palabra ha tenido adversarios y enemigos que han tratado de erradicarla de sobre la faz de la tierra. Pero ella sigue aquí, sus enemigos han desaparecido, están en la tumba y ella sigue vigente como el primer día. Se murieron los enemigos, pero ella sigue como el primer día, viva y haciéndonos vivir. Escúchelo bien. Otros han tratado de ridiculizarla. Otros han tratado de mofarse de ella. Pero ella es tan viva que sale ilesa. Ay, por favor. Es viva porque ha salido ilesa de toda distorsión, de todo aquello que el hombre ha tratado de hacer en contra de ella. Ella es viva porque nos infunde la vida de Dios. He dicho que ella es viva porque nos infunde la vida de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice la palabra, siendo renacido
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios ha utilizado su palabra para vivificar nuestras vidas. Una palabra nos ha sacado de la depresión. Una palabra nos ha sacado de la angustia. Una palabra nos ha sacado de la oscuridad. Una palabra nos ha sacado del cepo. Una palabra nos ha sacado de la cárcel. Una palabra nos ha sacado de la ignorancia. Una palabra nos ha sacado del engaño, de la mentira, del adulterio, de la fornicación. Una palabra nos ha libertado del yugo de la opresión. Una palabra y conoceréis la verdad, o sea, la palabra, y la palabra que es la verdad os hará libre. La palabra nos ha libertado. Dice el Salmo capítulo 107 versículo 20. Dice: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuánto han sido librados de su ruina? ¿Cuánto estaban arruinados moralmente ante la presencia de Dios? Y una palabra nos sacó de la ruina moral, de la ruina espiritual ante la presencia de Dios. Cuánto estábamos enfermos del alma, aunque muchos aparentemente por fuera, gordo, colorado, robusto, rozagante, como dice un amigo y un hermano, pero estábamos enfermos por dentro, hasta que entró la palabra y nos sanó del rencor, nos sanó de la ira, por favor, alguien agarre esto. Nos sanó de la amargura, nos sanó del resentimiento, de la falta de perdón, de la envidia. Alaba la gloria de Dios, del mal vivir. Porque es una palabra viva. Cristo nos dice a nosotros en Juan su capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ay, Dios mío. No es la filosofía la que nos da vida. Por eso el apóstol Pablo declara: yo no he venido a vosotros con palabras huecas, con filosofías humanas. Yo no he venido con nada de eso. Yo he venido con demostración de poder en Cristo, en su palabra, aleluya, en su verdad. Porque lo que tiene poder no es lo que tú dices, es lo que Dios dice. Alaba la gloria de Dios. Lo que liberta no es lo que tú haces, sino lo que Cristo hace por medio de su palabra. Hay muchos libros de motivación personal. Hay muchos libros que estimulan al hombre a mejorar su condición. Por ejemplo, un libro titulado ¿Cómo hacerte rico? ¿Cómo hacerte millonario en tantos días? Alaba la gloria de Dios. Hay muchos libros motivacionales. Pero lo único que puede cambiar la condición del hombre se llama la palabra de Dios. No hay libro que cambie al hombre, aleluya, de manera efectiva como lo hace la palabra del Señor. Una filosofía puede afectar tu exterior, pero lo único que puede cambiar tu interior se llama la palabra de Dios. Porque es la única que tiene el poder vivificante de Dios. Su palabra. La palabra es eficaz. La palabra es eficaz en su totalidad. Diga conmigo, en su totalidad. La palabra de Dios funciona. He dicho que la palabra de Dios funciona.
Gloria al Señor. No solo que está viva, sino que es efectiva. He dicho que no solamente está viva, sino que es efectiva. Hay cosas que están vivas, pero no son efectivas. De manera que la palabra de Dios es efectiva porque produce resultados que nada ni nadie puede producir. Ay, Dios mío. Como un hombre atado por la droga, como un hombre sumido en los vicios. No hubo terapia, ay Dios mío, no hubo terapia, no hubo centro de rehabilitación humana, no hubo consejo, no hubo cárcel que pudiera cambiarlo. Mas cuando entró la palabra de Dios, la palabra de Dios fue tan efectiva que no tan solo lo cambió por fuera, sino que lo cambió por dentro. No tan solo lo cambió de forma, sino que les cambió el fondo. Alaba la gloria del Señor. Y yo puedo ver la efectividad de la palabra del Señor, porque ver un hombre como Omar, ver un hombre como Francisco, ver un hombre como Julio César, ver una mujer, ¿como quién? Como mi esposa. A que no se me ponga media, como mi esposa, ver ciertas mujeres y conocer su historia, conocer su pasado. Alaba la gloria del Señor. Mujeres acabadas por el pecado, mujeres utilizadas por el pecado, hombres esclavos inmundos que éramos hasta que llegó la palabra del Señor. Aleluya. Y lo que no hicieron los consejos, lo que no hicieron los fracasos, lo hizo la palabra del Señor. Alaba, aleluya, aleluya. En el mundo no teníamos esperanza, pero cuando llegó la palabra nos dio esperanza. Alaba la gloria del Señor. Estábamos desahuciados y quebrados, sin Dios, sin fe y sin esperanza, hasta que entró la palabra de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros estábamos desahuciados, amargados, solitarios. Hasta que entró la palabra, éramos hombres, aleluya, perversos, sanguinarios, inmundos, corruptos de entendimiento, aleluya, de toda clase de males habitaban en nuestras vidas, hasta que entró la palabra de Dios. Vivíamos por el mundo presos, prisioneros, por toda clase de malos hábitos, hasta que entró la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra es efectiva para cambiar al mentiroso. La palabra es efectiva para cambiar a la prostituta. La palabra es efectiva para cambiar al jugador. La palabra es efectiva para cambiar al idólatra. Ella es efectiva porque siempre logra el objetivo que Dios quiere. Ella es efectiva porque cuando Dios la suelta, tiene un propósito, un fin y una causa que es lograda, que es alcanzada por medio de su palabra. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, su verso 13: la recibiréis no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios. Ay, Dios mío, usted tiene que leer esto. Tiene que leer esto. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. La recibiréis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, ay Dios mío, en vosotros los creyentes. Cuando recibimos palabra de Dios, no estamos recibiendo cualquier cosa. Tú puedes estar en tu trabajo y si tienes palabra de Dios, esa palabra va a estar trabajando.
va a estar, mientras tú caminas por la calle, la palabra está trabajando. Por favor. Mientras tú estás acostada en tu madrugada, en tu cama cómoda, la palabra está trabajando. Mientras tú vas en tu vehículo, la palabra está trabajando. Alaba la gloria del Señor. Mientras tú estás en tus quehaceres, mientras tú vas en un avión, no importa dónde tú vayas y dónde esté, la palabra estará trabajando en nuestra vida. Ellas cumplirán el propósito. Ellas no retornarán vacías. Ellas cumplirán, gloria al Señor. Estarán trabajando y actuando hasta que se cumpla lo que Dios quiere a través de ella. Gloria al Señor. No te preocupes. Trata de que cuando tú sueltes algo de parte de Dios, que sea palabra de Dios. Por eso es que la iglesia está llamada a discernir entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. Por eso que en este tiempo la iglesia, aleluya, hay una parte de la iglesia que está muerta. Alaba la gloria del Señor. Míreme como usted quiera. Está muerta porque está siendo entretenida con golosinas baratas. Alaba. Está siendo entretenida, aleluya, con dulces y caramelos, pero no con palabra de Dios. Están bobos, están distraídos, están realmente secos porque no tienen una palabra de Dios. Nosotros no necesitamos entretenimiento. Nosotros no necesitamos filosofía. Nosotros no necesitamos cuentos. Nosotros lo que necesitamos es una palabra viva. Una palabra que nos cambie. Una palabra que nos transforme. Hay una diferencia cuando recibimos palabra de Dios y escuchamos palabra de hombre. El resultado será notorio en nuestras vidas espirituales. Ay, lo voy a repetir de nuevo. Hay una diferencia cuando escuchamos palabra de Dios y cuando escuchamos palabra de hombre. Ay, Dios mío, porque el resultado será evidente en nuestra vida por la condición de nuestra espiritualidad. La palabra de hombre te acercan a ellos, pero te alejan de Dios. Pero la palabra de Dios te aleja de los hombres, pero te acerca a Él. Ay, por favor. Escúchelo bien. La Biblia no es meramente un libro de historia, de cuentos, de vivencias del pueblo de Israel. Todo el que entre en contacto con la palabra de Dios, su vida es transformada. He dicho, su vida es transformada. Es eficaz porque cumple para bien o para mal el deseo de Dios. Porque no solamente Dios trae palabras para dar vida, el mismo Dios que da vida también mata. Ay, por favor. El mismo Dios que ama también es fuego consumidor. El mismo Dios que sana es el mismo Dios que puede traer el mal. Alaba la gloria. Entonces su palabra cumplirá siempre el deseo de Dios, para bien o para mal. En la vida de Adán y Eva, la palabra se cumplió para mal. Dios le había advertido que no comieran del árbol, porque de cierto el día que comieran iban a morir. Ellos ignoraron la efectividad de la palabra de Dios. Ignoraron que la palabra de Dios es una palabra viva, poderosa, inerrante, que no falla, que cumple su propósito. Ignoraron eso. Usted puede ignorarme a mí. Usted puede hacerme caso omiso, pero la palabra de Dios usted nunca podrá ignorarla, porque tú o la recibe o la rechaza.
tú o te reconcilias con la palabra o la pisotea. Pero al final la palabra te va a dar tu resultado. Al final la palabra te va a dar lo que tú te mereces. Escúchelo bien. Escúchelo bien. La palabra es eficaz en sí misma, porque todo el que ha creído en ella ha visto buenos resultados. Yo quiero ver la mano levantada de algunos que dice: pastor, la palabra es eficaz, porque desde el día que la creí en mi corazón pasó algo. Desde el día que la creí y la recibí, no volví a ser el mismo hombre o la misma mujer. Desde el día que la creí y la recibí en mi corazón, algo pasó. Un cambio se produjo en mi vida. Un cambio de posición, un cambio de condición y un cambio de destino se produjo en mi vida. Iba rumbo a la muerte, pero la palabra me detuvo. Aleluya, para que yo recibiera la vida de Dios. Algo pasó en mi vida. Dios mío. La palabra de Dios es eficaz porque se hace realidad en todos aquellos que la creen y la reciben. Juan capítulo 1, su verso 12. Más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Es una verdad que se hace latente en aquellos que reciben a Cristo, en aquellos que reciben la palabra de Cristo en su vida. Hay una acción en automático de que somos transferidos a un lugar de honor, de dignidad como hijos de Dios. Amén. Denle un aplauso al Padre. Está aquí. Escúchelo bien. Y esa palabra penetra. Esa palabra penetra. Aleluya. Penetra. Porque ella va a lo profundo. La palabra de Dios no viene para tratar con la superficialidad de los hombres. Porque la palabra de Dios no viene para maquillarnos. La palabra de Dios no viene de forma cosmética para mejorar nuestra apariencia delante de los hombres. A Dios le importa un pepino tu apariencia. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Alaba la gloria de Dios. A Dios lo que le interesa es que tú puedas cambiar de adentro hacia afuera. Ay, ¿de qué te vale a ti aparentar una transformación externa cuando tu corazón está podrido por la mentira, por el adulterio, por el engaño? Aleluya. ¿De qué te vale a ti estar bien delante de los hombres, tener una buena reputación cuando tu alma está descarriada, tu alma está muerta en la presencia de Dios? La palabra de Dios penetra porque no solamente va dirigida a nuestro intelecto. La palabra de Dios va dirigida a lo más profundo de nuestro ser. Ella tiene el poder penetrante de llegar hasta las fronteras de nuestra alma y nuestro espíritu. Ella tiene el poder de dividirnos de forma trinitaria. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra de Dios tiene el poder de dividir cada una de esas áreas y trabajar en esas áreas de nuestra vida. ¿Alguien está aquí? Un psicólogo, un psiquiatra puede tratar contigo de forma psicoemocional, pero no de forma espiritual. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. La palabra de Dios penetra tan profundo que puede transformar nuestro yo interior. Dice el libro de Jeremías capítulo 23 versículo 29: no es mi palabra, le dice el Señor al profeta,
como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Yo puedo ver aquí que muchos de ustedes eran tipo y figura de una piedra dura. Dios mío. Fulano, conviértete. Fulano, busca de Dios. No, yo no me voy a convertir ahora. Yo no estoy en eso ahora. No, fulano, venga a Cristo. Y endureciendo el corazón. Hasta que un día la palabra de Dios cayó como un martillo. Ay, por favor. Hasta que un día, aleluya, la palabra de Dios cayó como un martillo. Y te partió la voluntad. Te partió los deseos. Ay, por favor. Te partió tu capricho. Te partió la rebelión. Te partió la rebeldía. Te la partió en pedazos. Gloria al Señor. Ese hombre yo lo invito a la iglesia, esa mujer yo lo invito y no hay forma. No hay forma, estate tranquila, suéltale la palabra, que la palabra es como un martillo que quebranta al más duro. Y estoy convencido por los días que tengo en el evangelio, que esos son los que más le gustan a Dios. Ay, por favor, esos que se creen duros, esos que se creen resistentes, esos que pulsean con Dios, esos son los que a Dios le gusta. Resiste a Dios, aleluya, para que se sepa al final, aleluya, quién es Dios en tu vida. Endurécete, que mientras más duro te pone, más fuerte será el golpe de Dios. Y cuando te venza, entonces Él te va a exhibir al mundo. Ay, por favor. Y le va a decir, mire, este era el duro. Esta era la dura. Pero la Biblia dice que sobre un fuerte hay otro más fuerte. Y sobre un duro hay otro más duro. Y sobre una autoridad hay otra autoridad. Y sobre un poderoso hay uno más. Ay, por favor. Otro más poderoso. Esas personas que por eso que dice la Biblia, que lo vil, lo menospreciado, lo desechado, Dios escoge. ¿Por qué Dios se fija en lo peores? ¿Por qué Dios se fija en lo más malo? Para que se sepa que Él es el único que puede cambiar lo que no sirve, para poderlo exhibir como trofeo de gracia. Ay, ¿cuántos son trofeos de gracia aquí? Diga conmigo, yo soy un trofeo de la gracia. Yo fui conquistado por la gracia. La gracia me dio lo que yo no tenía. La gracia me puso donde yo no podía. Su palabra es eficaz, poderosa y penetrante. Todo lo que entra en contacto con la palabra de Dios se derrite como mantequilla en pan caliente. No es como fuego mi palabra. ¿Qué no consume el fuego? Alaba. ¿Qué no consume el fuego? ¿Qué no tritura el fuego? ¿Qué no evaporiza el fuego? El hierro es uno de los metales más duros hasta que se topa con el fuego. Ay, por favor. Hasta que se topa con el fuego. Cuando el hierro entra en contacto con el fuego, pasa de un estado sólido a un estado líquido. Yo no sé si usted ha visto en esa caldera cómo se funde el hierro en el fuego y cómo ese hierro duro se vuelve tan líquido como una taza de té. La palabra de Dios es poderosa. He dicho que es poderosa. Ella penetra.
La palabra de Dios trae verdadera salud y fruto y prosperidad y éxito a todos aquellos que la abrazan. He dicho que la palabra de Dios trae verdadera salud. Donde estuviéramos muchos de nosotros si la palabra de Dios no hubiese llegado a nuestra vida? Estuviéramos en el mundo con un SIDA. Alaba la gloria del Señor. Estuviéramos en el mundo quebrantado por enfermedades venéreas y cuanta cosa. No me esté mirando con esa carita que usted sabe que usted corría durísimo. Que a usted se le salvaba lo que no tenía falda. Alaba la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Muchos de nosotros la brujería nos tenía el juicio perdido. Muchos de nosotros estábamos traumados, enfermos emocionalmente, con espíritu de rechazo, de abandono, el alma podrida. Estábamos quebrados. Por eso es que me gusta mirar a los hermanos cuando se convierten. Y mi hermana María me decía, mientras estábamos adorando ahorita, me decía: pastor, Dios sí es bueno, porque la gente aquí viene desbaratado, alaba la gloria de Dios, y a los pocos tiempos vienen lindos, vienen todos de cacarao a la iglesia, llegan, amado, en quiebra, vienen solos, solteros, sin fe y sin esperanza de nada, y en la iglesia el Señor los limpia. Alaba la gloria de Dios. Le da familia. Le hace un exfoliante espiritual. Alaba. Le limpia la cara. Y sin viajar parecen viajantes. Alaba la gloria de Dios. Y sin ser empresarios andan montados. Aleluya. Y sin tener fortuna tienen proyectos y negocios de bendición. Y todo eso lo hace cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida. La palabra de Dios prospera. Cuando la gente se convierte, los líderes tienen que tirarle fotos. Tienen que tirarle fotos. Para después de cierto tiempo decirle: ¿y ese eres tú? Alaba la gloria de Dios. Mira a tu alrededor, y pregúntale a tu hermano: ¿cómo tú me ves? ¿Cómo tú me ves? ¿Igual que antes o tú ves algo diferente? ¿Tú ves algo diferente? Dígame a ver. Hay gente que en el mundo, aleluya, el pecado lo desfiguró, que ni las moscas se le acercaban. Pero cuando vinieron a Cristo, la gracia lo hermoseó. La gracia puso algo especial. Y ahora la gente te piropea. Y ahora la gente te mira. Aleluya. ¿Y qué es lo que tiene este hombre? No tiene cuarto, no tiene fortuna, pero tiene la gracia. No anda en carro del año. No anda con la feria encima. Sin embargo, donde llega, la gente le pide: dame algo. Y tú te miras y te preguntas: ¿y qué es lo que están viendo? Si ellos vieran mi cartera, que no tiene nada. Aleluya, si ellos supieran el proceso por el que estoy pasando. Pero esto no se trata cómo te ven los hombres. Esto se trata de cómo te ve delante de Dios. Cómo Dios te ve. Cómo Dios hace que te vea. Alaba la gloria. La palabra nos ha prosperado. 2, 3 dijeron amén. La palabra nos ha prosperado la vida. La palabra tiene el poder
de sanarnos y el poder para liberarnos de la opresión y la depresión. La palabra de Dios nos purifica. No son los hábitos, no son los ritos los que nos santifican. Es la palabra de Dios. He dicho, es la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios, no porque te bañaste, no porque te limpiaste tú, sino por medio de la palabra que os es hablado. La palabra nos limpia el alma, nos purifica el corazón. Escúchelo bien. Dice Efesios capítulo 5, verso 26, que Cristo se ha de presentar a una iglesia. Ay, Dios mío. Esto usted tiene que agarrarlo. Se va a presentar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Porque Él, el versículo 26 dice que Él escogió la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que santifica nuestros pensamientos. Ay, pastor, estos pensamientos me vienen, esos pensamientos perversos, esos pensamientos malignos. Si has renacido de nuevo, esos pensamientos no son tuyos, son dardos del infierno. Ay, por favor, agarre esto, porque esto es clave para gente que el diablo le quita la comunión, le quita el gozo. Incluso cuando están orando, viene un pensamiento perverso que te saca de comunión. Pero hoy Dios te dice: si la simiente de Cristo está en ti, si la palabra de Dios está en ti, esa palabra va a limpiar todo tu entero ser. Deja que la palabra gobierne tus pensamientos.